Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. En este precioso día de Darwin estamos convocados aquí biólogas y biólogos de diferentes partes del mundo, bueno, del mundo cercano. Y pues voy a comenzar yo, que soy fan de Darwin, les voy a presentar algunas cosas que él les logrado comprar, que me han regalado o que me he robado. O sea, si me tuviera que confesar, si ahorita les digo que me robé. Lo mandé a hacer, es un Charles Darwin de crochet. Pero este modelo fue sacado, estamos en el día de Darwin, así es de que disculpen. Fue sacado que la Gandhi vendió en un momento dado varios científicos o pensadores así, de los más populares, y ahí está Darwin, todavía tiene su etiqueta de la Gandhi, Charles Darwin. Y me lo regalaron, me lo regaló Tere Montoya. Saludos. Y luego tenemos una colección de las Galápagos, que no me acuerdo si me la regalaron, la robé o la compré. Me he ido, en Aguascalientes hay un mercado de usado que se llama Línea de Fuego. Luego les platico por qué se llama así. Pero ahí me compré se llama El siglo de Darwin. Está medio aburrido, nunca lo he podido leer bien. Híjole, me va a costar trabajo decirles que me lo robé de una primaria. Lo pedí prestado y no lo regresé. Es que está bien bonito. Miren. Lo compré en la Línea de Fuego, es la evolución. Es de evolución. Estaba en un supermercado así de los libros que ya nadie quiere, pero está padrísimo porque lo cuenta de muchas formas muy diferentes. No sé si alguien lo conozca, pero yo me lo encontré así de rebote. Este es uno de los grandes libros. Les voy a presentar dos libros que me he robado. El origen de las especies, ilustrado y comentado por Richard Laker. Entonces está muy padre porque no nada más estás leyendo el libro del origen de las especies, sino que te lo va explicando Richard, el Richard. Se lo robé a una amiga que se llama Albertina Loera. Albertina, aquí está tu libro. Sí. No, sí sabe que pero de verdad, o sea, lo lamento decir, pero sí lo hice. Y también es un robo que le hice a Teresa Montoya. Se lo quise comprar, pero estaba agotado para que tuviera el suyo, ¿verdad? Pero cuando pueda y quiera lo puede leer. Está padre porque se llama Los 10 grandes inventos de la evolución y está padrísimo, o sea, aquí está padrísimo el libro porque miren, está que el DNA, el ojo, oh, está bien padre, el cerebro. Otro robo, se llama Charles Darwin, biografía de un genio, es muy cortito, está padre. Bueno, este es nudo, se lo voy a pasar ya rápido. Cómo el hombre llegó a ser el gigante. Aquí está Darwin. Sí lo compré. Todos los demás, este es un regalo. No sé si se alcanza a ver. Darwin's. Este es un regalo que me hizo uno de mis exalumnos que vive en Australia, Carlos Ernesto. Y dice que iba pasando por una librería y se acordó de mí y lo compró y lo guardó hasta que vino a Aguascalientes. Y aquí está hasta su nota de compra. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Te quiero. Este libro me encanta, me súper encanta porque se llama En el nombre de Darwin. Creo que también me lo robé. Creí que ya había terminado con los robados. Se llama Está padrísimo porque habla sobre lo que Darwin no dijo, pero que se lo achacan. Entonces, es de un autor mexicano, se llama José Leonel Torres, y no les voy a decir de dónde me lo robé, pero sí, no era mío.
Y hay otros, estos se llaman textos fundamentales de Charles Darwin, que lo compré, creo que este sí lo compré en una librería. Este que es evolución está muy padre porque te explica bastante bien lo de la evolución. Este me lo regalaron, muy padre, me lo regalaron Sergio y Víctor del grupo de Movimiento Ambiental. Me hicieron algo público. Este es de un autor mexicano que todo el mundo conoce, José Sarucán, que está todavía al frente de la Conavio. Y Sarucán me puso de su puño y letra su correo. No me lo dedicó, pero me puso su correo en una de esas, yo lo corté y lo pegué aquí, para que vean que Sarucán lo había hecho. Y porque yo conocí a Sarucán porque hay Darwin por Sir Julian Huxley. Ese está muy bueno, está muy interesante. Bueno, todos están súper interesantes. Bueno, hay más o menos, no sé si me traje todos, pero no tampoco quiero quitar mucho tiempo para que ustedes nos platiquen sobre este día de Darwin. Y bueno, yo empecé un día que iban a ser los 200 años del nacimiento de Darwin en el 2009. Entonces dije, bueno, voy a ver si la prepa de petróleos me apoya. Entonces, empecé a decirle a las personas, oye, pues le estoy preparando su cumpleaños a Darwin. Ya tengo el pastel, ¿con qué me puedes ayudar? Y entonces así, empecé a tener personas que me decían, pues yo te puedo ayudar con una conferencia. Pues sí, pues dame el nombre. Yo te puedo ayudar con un taller. Pues sí, muchas gracias. Y así le dije a Sarucán, cuando lo conocí, oiga, estoy preparando el cumpleaños de Darwin, ya tengo el pastel, ¿con qué me puede ayudar? Dice, ¿quieres que venga a dar una conferencia? Y yo, pues sí, pues háblame, por eso me puso su correo y fue tan amable de venir a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y como venía Sarucán, obviamente le pusieron el mejor foro, el Pedro de Alba, y pues eso estaba a reventar, prepandémico, por supuesto. Y bueno, pues de tener un día, después hicieron dos, después hicieron tres, luego, pues la semana de Darwin, y luego los 15 días de Darwin, hasta que se hizo de un mes, hasta el Museo Descubre nos hizo el favor de poner una sala temporal con muchas cosas muy interesantes de Darwin. Y bueno, pues este fue un, el programa, no sé si se alcanza a ver, el programa de Darwin, y pues todo lo que hubo, pues desde José Luis Quintanar, Yolanda Romo, muchas personas muy, muy interesantes, conferencias, todo. Pues como ven, eso yo les puedo platicar de, de cómo comenzó estos días de Darwin. Cuando comenzamos Movimiento Ambiental, Sergio, yo lo conocí en el Bicentenario de Darwin, a Sergio Reyes. Entonces, después seguimos haciendo que, pues, si hacíamos un evento y caía en el día de Darwin, pues comprábamos un pastel y lo cortábamos, que si hacíamos uh, una piñata y poníamos la forma del pescadito y así, y cada año pues hemos hecho así cositas como para que no pase desapercibido. Ya después me di cuenta que verdaderamente hay un Darwin Days, o sea, en el mundo hay muchísima gente como yo, como ustedes, que festeja el día de Darwin, 12 de febrero. ¿Cómo ven? Entonces, Pues, bueno, pues ese es lo que les quería compartir. No sé si tengan preguntas, nos preguntamos y quien quiera pues, seguir. ahora sí que como dirían, más que una pregunta es una observación. No, no es cierto. No, pues, es que, ¿cuántos libros ahorita presentaste mínimo? O sea, fueron más de 10, creo. Sin robar. Bueno, sí. Creo que 16. O sea, estamos hablando de una persona que gracias a él, tú tienes ahorita 16 libros y no son los únicos que existen en el mundo, existen No. muchos más. Entonces, ahí empezamos a ver la importancia del personaje que es Darwin.
Entonces, cómo un personaje de ese tamaño no va a tener su día de celebración? O sea, es Sí, inimaginable. ajá. Sí, sí, es muy buena observación porque solo tengo uno en inglés y eso fue comprado en Australia. O sea, imagínate en Inglaterra, que es de donde es originario. Pero a mí me gustaría que Rocío nos platicara sobre cuáles eran las impresiones que Ay, tenía no. de Charles Darwin y si ha cambiado en algo o si, a ver, Sí, qué le platicamos nosotros? aquí hay de dos. Primero que nada, no recuerdo si el libro que presentó de Sarucán, ¿cómo se llama? Se llama Las Musas de Darwin y es una biografía novelada. Yo se lo voy a regalar a color, aquí lo tengo, mire. Lo compré el otro día en una librería justo para usted. No sé si se ¡Wow! alcanza a ver. Ahí está. Nueva edición a color. Sí, Sí, es delicioso. De seguro lo escribió hace muchísimo tiempo, pero es delicioso porque le pone como sabor al caldo, ¿no? O sea, va sí. platicando un poquito de la biografía, pero le pone, no sé, como elementos pues que a lo mejor no pasaban, por eso es una biografía novelada. Está muy interesante. Apenas me lo voy a aventar, pero sí, déjenme les platico. Pues yo siempre, bueno, no siempre, desde la prepa cuando conocí o escuché por alguna vez el nombre de Darwin y de la teoría, pues me parecía, bueno, es que hay dos puntos, ¿no? Ahorita llegamos al segundo. En un primer punto era como muy emocionante, ¿no? Saber que alguien había hecho esta teoría y te la empezaban a explicar, y decías, bueno, sí, muchas veces en mi vida he usado, aquella persona que se adapta más rápido, o aquella que se adapta a sus condiciones, pues es la que va a sobrevivir o es la más apta, o no sé, muchos comentarios de estos me han pasado por la cabeza. Y pasó que, pues le contaba a la maestra Lupita que en la escuela, pues había cambiado un montón mi perspectiva acerca de Darwin, ¿no? Porque habíamos leído un libro y creo que era un fragmento del libro del origen de las especies, porque estaba buscándolo. Entonces, nos dejaron una tarea en equipo y la tarea en equipo era que desarrollaras el capítulo y que pusieras lo más que te hubiera llamado la atención, ¿no? El capítulo que nos tocó, no recuerdo el nombre, pero habla acerca de que Wallace era una persona que no tenía recursos, que no tenía dinero, que le era muy difícil como sacar sus expediciones, ¿no? En cambio, veíamos como esta lucha de siempre, ¿no? De quién tiene más, y se veía a Darwin, y así lo plasmaron mis compañeros también, ¿no? Que Darwin era una persona que tenía el potencial, tenía el dinero, que eran los recursos para publicar, y obviamente como que los datos que venían en el libro se empezaron a malentender, porque fue una charla entre el grupo de que no, es que prácticamente le robó el trabajo a Wallace, esa fue la conclusión, le robó el trabajo a Wallace y pues se lo fregó, ¿no? Y entonces decían, ¿por qué? Ah, pues porque Darwin tenía dinero, Darwin tenía estos conocidos que lo meten a la sociedad, ¿no? La muy chida. Entonces, Wallace pues no iba a tener manera de entrar, muy apenas sobrevivía, ¿no? Y entonces todo se centraba como que en que, ay, pues ¿por qué le dedican todo eso a Darwin, no? Si al final del día Wallace fue el que hizo todo, ¿no? Y justo era esta comparación de cuando en la ciencia odias a algunas personas y justo era el caso de Watson y Crick, ¿no? Cuando le ganan a otros la idea, entonces se comparaba igual lo mismo con Darwin y Wallace, de que solo Darwin fue más listo, Darwin publicó primero, porque en una parte del libro dice que Darwin, después de platicar con él y después de que hablan, pues publica y saca el escrito, ¿no? Entonces era de que no, pues véanlo, aquí está en el libro diciendo que, pues se fregó a Wallace, ¿no? Entonces yo de ahí empecé a decir, no, Darwin, traicionero, yo toda la vida que creí que no, que Darwin, que era muchísimo, que descubrió un montón de especies,
casi, o sea, también ya me había tocado una celebración de Darwin en la escuela y yo participé, ¿no? Yo decía, ¿yo por qué participé en el día de que le festejan a Darwin si Darwin hace esto, ¿no? Y ya, entonces en la clase, el punto que se quedó muy marcado fue de que Darwin no es la persona que todos creen, Darwin hizo una teoría pero robándose las ideas de otra persona, el crédito debió ser de Wallace porque son estas personas que son menos mencionadas en la ciencia y que deberían tener una importancia, ¿no? Debería hablarse de ellos. Ya, yo ya no busqué nada, ya cuando me encontraba libros acerca de Darwin decía, no, ya, yo ya no quiero leer, ya está bien, ¿no? Igual, viendo que a veces nos conformamos con puntos de vista que nos dan nuestros profes, ¿no? Y creemos que están bien, o que dicen nuestros compañeros y tú por abrirte al diálogo dices, bueno, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Pero todo el tiempo estaba así como si fuera un sentimiento que me hubiera dolido mucho, de que chale, Darwin me traicionó, ¿no? Yo confiaba en él. Y ya a ciencia cierta o resumidas cuentas, pues es eso, ¿no? Me había quedado con ese sentimiento de que Darwin había sido un traicionero, que no merecía tanto crédito. Y después sale este foro y un día me puse a platicar con la maestra Lupita de cosas que yo creo que nos va a decir al rato. Y estuvo muy chido y a la vez tuve como un encontronazo medio raro, porque me dice, oye, Rocío, después de que le di mi punto de vista, le dije, yo no sé nada de Darwin, maestra, yo leí esto, me quedé enojada. Y la maestra me dijo, oye, ¿sabes quién fue la persona que ayudó a cargar el féretro de Darwin? Y fue como, no, no sé, y me dijo, pues fue Wallace. Y yo así como de, ah, chis, ¿y por qué Wallace cargaría el féretro de alguien que le robó su idea, ¿no? Que publicó antes que él. Y ya me empezó a contar, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, él ayudó. Y ahora tengo otro sentimiento cuando supe de dónde provenía el dinero de las expediciones de Wallace, ¿no? De que saqueaba. Entonces, prácticamente, no sé qué más ustedes sepan, porque yo me limité mucho a dejar de leer de alguien, justo por esto, ¿no? Por decir, chale, pues me dijeron puras mentiras, ¿no? Ahora siento que ya ni es bueno, ni es malo, ni nada. Entonces ya voy a leer libros de Darwin para ilustrarme un poquito más y dejar de tener estos pensamientos. Así que no sé qué más quieran decir ustedes acerca de esto o quiero escuchar sus puntos de vista para ver qué más me llevo. Bueno, pues igual a mí sí me gustaría también hacer como una reflexión. Los puntos que toca Rocío yo creo que son bastante importantes. Si uno de repente se crea expectativas de ciertos personajes en la ciencia y en cualquier ámbito, ¿no? O sea, nos creamos una idea o sí, un ideal de esa persona. A mí algo que yo hace poquito estaba leyendo justamente en un libro de Javier Sampedro, que está muy bueno, se llama Deconstruyendo a Darwin. Imaginemos ya tan solo, el título ya va para hacer énfasis en qué está pasando, ¿no? O sea, cómo un autor recopilando datos de la teoría neodarwinista, porque tenemos que entender que partimos de eso, ¿no? O sea, no partimos de los postulados a cero de Darwin, sino de un neodarwinismo que se implanta a mediados del siglo pasado. Entonces, yo leyendo este libro me encontré con algo bien interesante y que es esta parte en la que Darwin ya traía un andamiaje psicológico que lo llevó a pensar en el cambio de las especies. Esto primero porque ya traía las ideas de Lamarck, o sea, estas personas ya venían con ese bagaje cultural de este francés que posteriormente, ahorita, en el siglo XXI, en 2022, nos da de topes, ¿no? Porque ahorita ya incluso estamos pensando en, oye, ¿sabes qué? Como que Lamarck no estaba tan desviado, pero eso ya es otro tema. Entonces ya traía este bagaje cultural de Lamarck, más aparte, su abuelo Erasmus Darwin era una de las personas que ya había trabajado, que ya había pensado, no había escrito nada, pero el señor era médico, entonces hay que entender la importancia de este personaje, ¿no? El abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, era un pensador muy, muy, muy popular en Inglaterra y en su momento él ya había trabajado con esta idea de que las especies no se mantenían en el tiempo inmutables, sino que estas iban cambiando poco a poco. Y si me voy mucho más atrás, podemos llegar incluso a que la idea del cambio de las especies
no empieza en Europa. O sea, hay un registro de un árabe cuando el imperialismo árabe, cuando el mundo árabe, perdón, se extendió por Europa y por África del Norte con el árabe Avicena. Entonces, todo este bagaje cultural con el que ya contaba Darwin, obviamente sí ya lo ponía en una posición distinta a muchos otros pensadores. Eso sin contar que al tipo era curioso por naturaleza, ¿no? O sea, le gustaba, tenía palomas y de repente se fijaba en ellas. Entonces, ya esto te va diciendo cosas importantes. Los naturalistas de ese tiempo eran altamente observadores. Entonces, muchas de esas cualidades ya las llevaba de Inglaterra antes de meterse de lleno al Beagle, ¿no? O sea, el tipo ya traía características. Otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y que lo comento es las personas con las que se relacionaba. Había una competencia muy dura con su hermano, entonces a él lo meten incluso a llevar clases de teología, y bueno, su formación principal era como pues, sacerdote, como obispo, como parte de la religión, y a mí me alucina, ¿no? Cómo él cae a subirse con el general, con el capitán del barco Beagle, con el general Fitzroy, si no me equivoco, y se va, zarpan a América, y él iba en calidad de mozo. O sea, él no iba en calidad de investigador, él iba porque era una persona de la clase alta, como ya lo mencionó Shio, hacerle compañía al capitán Fitzroy. Y ahí fue un duelo también muy importante de ideologías. El capitán Fitzroy era una persona que tenía un sentimiento religioso alto. Entonces, Darwin se embarca en esta aventura, llega a América, y yo creo que las circunstancias modelan un montón al científico que conocemos todos, ¿no? Esa trayectoria y cómo cae a este viaje por el mundo en el Beagle, cómo él sí tenía la facilidad de subirse, de decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, diríamos todos ahorita en la universidad, estas clases virtuales no sirven, agarro un barquito y me voy a estudiar yo solo en la naturaleza, ¿no? O sea, él tenía esa posibilidad, la aprovechó de la mejor manera, y en contraste con lo que sabemos de Alfred Russel Wallace. Más sin embargo, a mí me gustaría puntualizar algo. Actualmente se conoce que la teoría pues sí, la teoría evolutiva, los cimientos son de Alfred Russel Wallace y Darwin, o sea, de los dos juntos. Ya no mencionamos a uno solo, sino que tenemos en consideración porque reivindicamos a esas personas. Algo similar pasa con la estructura del DNA, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en esta primera participación es lo que a mí me gustaría dejar en claro. O sea, me gustaría como compartir también que el bagaje de una persona es sumamente importante, más allá de tener dinero o no, de qué tanto me relaciono, me inmiscuyo en ese mundo, ¿no? Pues obviamente el abuelo de Darwin es un personaje que yo creo deberemos de tener en consideración en esta charla y en muchas más, ¿no? Incluso pues a sus amigos, ya más adelante podemos mencionarlos de lo que sus amigos pues le ayudaron. Oye, pero decías, disculpe que me meta, pero que no había escrito, menciona la bibliografía, que escribía poemas y que estando ahí como en la bohemia, decía poemas evolucionistas. O sea, no me lo puedo imaginar. Previo, o sea, no sé, mediados del siglo XIX. Yo creo que decían, está bien loco, ¿no? El Erasmus. Entonces, si ya todavía Darwin le dio como, ¿lo digo o no lo digo? Entonces, imagínense, pero cuentan que sí era un super personaje Erasmus, ¿no? O sea, era como más disipado. Muy bien, ¿quién quiere continuar? Bueno, yo quiero comentar algo. Justamente siento que este punto es importante porque a veces como personas nos volvemos un poco individualistas y creemos que solo a nosotros se nos puede ocurrir algo y que nadie más va a pensar igual que nosotros. Sí, hay ciertas diferencias, pero pues al fin y al cabo somos la misma especie, ¿no? Y de hecho,
hace un mes, creo, estaba viendo una publicación de esas que te aparecen de repente, ¿no? Y era la estatua del dios Mictlantecutli, comparándola con otras dos deidades del inframundo, ¿no? De una asiática y una africana. Entonces, ya saben, ¿no? La típica tendencia de, no, es que de seguro vinieron los ovnis, ¿no? Y es porque como tres culturas que no se conocían pudieron fabricar una estatua casi igual, ¿no? Y pues es donde les digo, creo que nos volvemos un poco individualistas y no recordamos que pensamos casi igual porque somos la misma especie al fin y al cabo. Entonces, no es que fueran los ovnis, ¿no? Sino que tenemos los mismos puntos de observación de un cuerpo humano en este caso, ¿no? Muerto, un cadáver. Entonces, obviamente, las tres poblaciones pues llegaron al mismo resultado. ¿Por qué? Porque estaban viendo lo mismo. Entonces, en el caso de Wallace y de Darwin, pues obviamente iba a pasar lo mismo. Ok, tal vez sí tuvieron algunas diferencias en sus publicaciones, obviamente, pero los dos llegaron casi al mismo resultado. Los dos pasaron por ese proceso de análisis, por ese proceso de observación. Entonces, incluso imaginémonos que Wallace no hubiera existido. Justamente como lo dijo Diego, ya antes ya se había observado ese cambio de las especies. Obviamente en otro punto del planeta se iba a observar también. Iban a llegar a un punto que iban a llegar a las mismas conclusiones. Entonces era cuestión de tiempo. Y es que queramos o no, Darwin a través de la historia pues se volvió casi un rockstar, ¿no? Un personaje famoso. Y queramos o no, pues sí, se inventan ahora sí que los famosos chismes, ¿no? Y es que justamente lo que dijo ella de que hubo esta creencia de que Darwin le robó a Wallace, yo me acuerdo perfectamente que hubo una época que se volvió muy famosa la idea. Creo que no me acuerdo si yo estaba en secundario o prepa, ya la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que fue antes de una gran exposición que hubo en la Ciudad de México de Darwin, donde mencionaban a Wallace, obviamente, una exposición hermosa, me acuerdo, pero antes de esa exposición era de artículos, bueno, historia que veías o reportaje, entre comillas, que veías, y decía eso, ¿no? Era muy amarillista. Es que Darwin realmente no debería ser el padre de la evolución. O sea, y es que sí nos dejamos llevar muy fácilmente por este tipo de ideas tendenciosas, ¿no? A veces. Justamente como dijiste, Rocío, pero cuando empezamos a investigar, wow, es una explosión mental increíble, o sea, se nos abre la mente cañón. Y como por ahí diría un video, acordémonos que en la historia no hay buenos ni malos, simplemente hay sucesos. Y pues justamente este fue un suceso que coincidió, pero fue un suceso. Interesantes son todos ustedes. Ashley, ¿quieres cerrar en este capítulo de Día de Darwin? Pues precisamente lo que están aquí comentando, creo que como seres humanos es muy fácil que nos dejemos llevar mucho por cuestiones que otras personas dicen. Por ejemplo, yo investigando un poquito, me di cuenta que una de esas cosas que decían que Darwin siempre dijo y que no es verdad, es que todos creen que Darwin dice que nosotros, que el Homo sapiens, descendió del mono. A raíz de, yo me imagino de uno de sus libros, que se llama El origen del hombre, no sé si a raíz de eso haya sucedido eso, pero pues sabemos que no es cierto, que obviamente tanto el mono como el hombre viene de un antepasado común, más no descienden uno del otro. Entonces son cosas que, pues que sí, que a veces nos dejamos llevar, pero si investigamos o indagamos un poquito más, nuestra mente se abre un panorama totalmente distinto. Y yo creo que es algo que destaca mucho en nosotros los biólogos o simplemente en otras personas que son muy observadoras, y también que es algo que obviamente tenía Wallace y Darwin, pues es esto, ser observadores, ser apasionados, y yo creo que es algo que yo siempre le he pues, admirado mucho a Darwin desde muy chiquita, desde antes de saber que quería estudiar biología. Yo asimilaba a Darwin con la biología y yo lo admiraba y lo sigo admirando un montón,
Y obviamente conforme fui avanzando en la carrera, pues fui obviamente conociéndolo un poco más y dándome cuenta de que, sí, tenía por algo, yo lo relacionaba tanto con la biología y por algo tanto lo admiraba. También recuerdo que me llegó a pasar algo similar que lo que comenta Chio, de que empiezas a tener este conflicto entre lo que dice Wallace, de lo que dice Darwin, pero al fin y al cabo yo siento que una cosa pues sí, complementó a la otra. Y ahorita lo que conocemos es gracias a ambos pensamientos, o incluso desde antes, como con Erasmus o Landmark. Entonces, al fin y al cabo, todo complementa todo. Y es lo bonito, que siento que al fin y al cabo, siempre todo lo que observamos va a llegar siempre a una sola cosa. Y de Darwin me gustaría destacar, pues eso, su pasión, que por ejemplo también estaba leyendo que por ejemplo su papá lo obligó primero a estudiar medicina, y me acuerdo que ahí decía algo así como de, no, es que tú eres un buscarratas, no vas a llegar a ninguna parte de la vida, tú tienes que estudiar medicina. Y que estando ahí en la universidad, Darwin ni siquiera podía ver las operaciones, porque en ese entonces creo que ni se usaba todavía forma de anestesiar, entonces que salía corriendo de allí. Y ya después de ahí pues se metió a estudiar para, creo que teología también. Entonces son cosas súper distintas, pero que al fin y al cabo lo llevó terminando a estar donde estaba. Entonces está muy interesante. Porque creo que eso va a acabar el tiempo. No sé si... Sí, pues muy interesante, ¿no? Aquí me encontré la foto de Erasmus y ahí tienen. Sí, yo le platicaba a Chio que cuando Wallace le manda su escrito, que lo ve, y era como el resumen de todo lo que había visto y estaba escribiendo, porque se tardó, el muchachito era lento, entonces ya llevaba como 20 años de haber regresado del Beagle y como que no producía, no sacaba la teoría. Cuando, oye, qué gran sorpresa, y creo que Lyell les dice publiquen juntos, y entonces la primera producción o la primera publicación fueron juntos, o sea, por eso se llama la teoría de Darwin-Wallace. Y posteriormente, después de un año, ya Darwin saca el libro del origen de las especies por selección natural, pero ya es un señor libro que dicen que se agotó el mismo día que se produce. En una de las conferencias de Lazcano, decía él que como que los revendedores compraron el libro. No sé si sea verdad, pero él tiene por ahí algo así, no, sí, como varios libros, compraron el libro porque mucha gente ya lo estaba esperando después de la primera publicación y de todo lo que se decía de Darwin, ¿no? Y bueno, pues se dice que llegaron a ser buenos amigos, Wallace y Darwin, tanto que le comentaba a Chio que Darwin le consiguió como una tipo beca a Wallace para que ya descansara, pues ya se estaba haciendo más grandecito, para que siguiera investigando y que no batallara. Y sí, Wallace, cuando muere Darwin, es como de los que dice, pues tiene que estar como en un lugar privilegiado, ¿no? Y creo que está junto a, en la, junto a Está en la Newton, capilla de Westminster, ¿no? de Westminster, sí, pero creo que está junto a Newton, creo. Entonces, bueno, pues tienes todo su mérito, y bueno, pues no sé si hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias y es probable que nos veamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias, nos vemos. Pronto. Bye.